remontar a ya principios de los 80 y hablar concretamente, bueno, más o menos la gran mayoría de la gente que nos escucha sabrá que Transformers es básicamente una franquicia que nació de una idea, como muchas de las cosas y de los programas más conocidos de los años 80 en dibujos animados en serie, de empresas jugueteras, ¿no? Que tenían sus productos y la mejor manera de publicitarlos o de lanzar al mercado o a conocer sus líneas de juguetes, sus líneas de productos en general que hacían, era justamente en una época donde no había internet, donde no había otros medios a lo mejor que ayudaran a llegar de manera más masiva, que no fuera la televisión. Y concretamente para el público infantil, la mejor idea, o el que, por lo menos para el que se lo podía permitir, de promocionar un producto nuevo, un juguete o una línea de juguetes, eran los dibujos animados. Transformers no fue la sección. Eh, pero bueno, todo el mundo sabe que viene de esta que hasta el día de hoy existe, gran juguetera llamada Hasbro. Y básicamente la historia de los Transformers nos cuenta sobre una raza, en realidad es una sola raza, ¿no? Pero está dividida en facciones, de seres extraterrestres completamente eh, artificiales, que son los originarios del planeta Cybertron, o sea, del planeta Cybertron, como le dijimos siempre nosotros, eh, que a lo largo de muchísimo tiempo vienen enfrascados en una guerra civil entre sus facciones, digamos, militares, por así decirlo, su facción eh, más bélica, digamos, la que está encargada de todo lo que es la parte bélica, ¿no? De esta raza, contra la clase, si se quiere, trabajadora o más obrera, o más, o sea, sí, porque es una guerra, básicamente es eso, ¿no? Creo que es una guerra de clases. Es una guerra civil por el control del planeta, en el que, bueno, como dije, están estas dos facciones importantes, que está dividida entre el grupo armado, lo que vendría a ser la parte militar, que serían los Decepticons, y, digamos, el lado más civil, si se quiere, que vendrían a ser los Autobots, ¿no? De hecho, en los diseños de los personajes principales, básicamente todos los robots malos, en este caso la facción mala que vendrían a ser los Decepticons, son, son armas, ¿no? Son o vehículos de guerra y en contraposición contra sus enemigos que están del lado de los civiles, que son básicamente vehículos utilitarios. O sea, está bien diferenciada vamos a decir, no sé si decir ideología, pero sí por lo menos esa forma de enfrentar los conflictos, ¿no? Bueno, por distintos motivos, un grupo escapa, digamos, se ve envuelto en una persecución, otro lo persigue y en el medio del espacio, mientras están batallando, y una nave es abordada por la otra de estas dos facciones que estaban en conflicto. Bueno, termina habiendo un problema en la nave en la que están viajando y termina de alguna forma en la Tierra, pero en la Tierra primitiva, en la Tierra de la prehistoria, eh, cuando todavía no existían los humanos, ¿no? La nave que llevaba a estas dos facciones que estaban luchando en ese momento termina estrellándose en la Tierra y entrando en una especie de estado de hibernación del cual se despertarían ya en la época moderna. Desde ahí, básicamente, arranca la historia de lo que vendría a ser el primer arco argumental de la primera serie animada de Transformers, ¿no? Bueno, lo de transformarse viene justamente porque cuando estos robots se despiertan en la época moderna, es como que hacen, lo voy a decir así muy por encima, después cualquier cosa alguno de los chicos me corrige si por ahí estoy simplificando mucho, pero básicamente una de las cosas que hacen cuando se despiertan es buscar la manera de pasar, sabiendo obviamente que son entidades extraterrestres, la manera de pasar desapercibidos es buscando o escaneando objetos o características del entorno en los que ellos se puedan transformar para pasar desapercibidos. De hecho, por eso justamente uno de no sé si eslogan o lemas, es Robots in Disguise, o sea, robots disfrazados, ¿no? Que es más de lo que puedes ver, o more than meet the eye, digamos como que hay algo detrás que en realidad revela
su verdadera forma cuando se transforman, ¿no? Básicamente ese sería el concepto muy, 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 muy simplificado. Está bien. Eh, ¿Eh? Está excelente Sí, explicado. es Sí, más o menos así, muy simplificado, pero es más o menos así. Pero bueno, esta primer serie es la clásica, es la que tenemos todos los que fuimos chicos en los 80 y en los 90, con los Transformers base, con el equipo liderado por el gran Optimus Prime, con sus seguidores más fieles, como por ser, no sé, Bumblebee, Wheeljack, Ironhide, los malos, con este gran villano, porque esto es una de las cosas que son dos pilares fundamentales y que desde hace tantos años se mantienen indiscutiblemente en lo más alto, que tiene sus dos antagonistas principales, los dos representantes más fuertes de las facciones, son dos personajes súper, súper, súper poderosos en cuanto a su carácter, ¿no? a su desarrollo. Son personajes por demás de poderosos que muchísimas otras franquicias realmente le envidian, ¿no? El poderío creativo, ¿no? Esa aura que desprenden tanto al lado de los buenos con este gran líder como es Optimus Prime, como al lado de los malos con este otro grandioso líder también como es Megatron, ¿no? Con sus Decepticons y también con su séquito de seguidores, como bueno, ahora me viene a la cabeza Starscream, que es uno de los más, de los que crea las situaciones más interesantes, pero bueno, eh, hay un par más, ahora Soundwave, se nos van a ir viniendo a la cabeza, seguramente los vamos mencionando. Pero bueno, no quiero dejar, como siempre, decir cuatro o cinco pavadas para poner en contexto un poco y ya quiero dejar que mis compañeros que hablen y empezar a recordar todos juntos más o menos qué es lo que nos gusta o lo que queremos destacar de esta primer serie, ¿no? De este primer generación uno como se lo conoce, que es esta serie de los años 80. Ahora no me acuerdo el año exacto, pero cualquier cosa ustedes me corrigen, puede ser que sea el año 85 la primera serie, ¿verdad? No, a perdón, ver, 84, 84. 84, 1984. 84, sí. 84. Así que bueno, Guille, ¿vos querés contarnos algo que recuerdes de esta primera generación de Transformers? Después vamos a ir hablando de un poco de todo lo demás que vino, pero bueno, queremos dar un espacio especial muy ahora al principio sobre esta parte en particular que creo que creo que la que más cariño le guardamos los tres, puedo equivocarme, pero tiene un lugar muy, muy especial. Adelante, contanos algo, Guille, vos. Bueno, yo nada, crecí con esta, con esta G1, si se quiere. Yo creo que, bueno, después con el tiempo fui investigando un poco de Transformers, inclusive para hacer el programa de hoy. Y creo que, bueno, toda esta franquicia se ha desplegado de una manera tal que es imposible casi seguirla al día de hoy porque tengan en cuenta que desde el año 84 hasta el 2021 todavía se sigue sacando contenido y contenido sobre esta serie, así que bueno, voy a remitir básicamente a esta fase de GB1, que sería como la especie del formato que le han dado eh, primariamente para vendernos, ¿no? Lo que era el producto. Eh, Acordate, Fer, que justo vos comentabas el hecho de que por ahí cada robot tuviera su temática más agresiva o menos agresiva. Era algo que se les reclamó muchísimo a los GoBots, Mm, que carecían de una cierta identificación, si se quiere. Entonces, la gente que, bueno, que había absorbido todo lo que fue el éxito de GoBots, agarró y trató de, si se quiere, mejorar un poco dándole esta suerte de bandos, que era, bueno, lo que lo a que, mí más me fascinaba, digamos, me fascinaba muchísimo y se ve que, bueno, estaban en lo cierto, pero bueno, me fascinaba mucho toda esta cuestión binaria, ¿no? De unos y otros. Eh, Así que bueno, eh, miré muchos episodios, ¿sí? de la serie regular mientras se transmitía, los que podía enganchar, yo era muy, pero muy chico, eh, y
con el tiempo me hice amigo de un chico que tenía, por ejemplo, tenía esos parientes que tienen mucha plata y le compran cualquier cosa que sale. Recuerdo que a él le compraban unas revistas que traían VHS de películas animadas, como ser películas de Senseiya o qué sé yo. Bueno, muchas películas así animadas o grandes clásicos y así. Y un día se estaba descartando, digamos, toda la basura y me regaló una pila de, serán unos 6 o 7 cartuchos de VHS en los cuales estaba lo que fue Transformers The Movie, Ah, la película. la película de 1986, Exacto. que básicamente es como una suerte de resumen, ¿no? De todo lo que fue toda esta primera emisión que nos llegó a nosotros. Así que nada, era en ese tiempo, tengan en cuenta que no había internet, entonces uno Sí, no claro. podía rotar mucho el contenido, así que imagínense la cantidad de veces que he visto esa película, totalmente fascinada, hasta incluso recuerdo algunos diálogos, por eso lo que dije en la intro, así que bueno, básicamente desde ese punto, Me pasa lo mismo con Jurassic Park, créeme, sé lo que se siente. De saberte algunos diálogos de memoria. claro. Y bueno, nada, sepan que para mí ha sido muy importante quizás esta película para entender muchísimo del fenómeno Ujú. que después fue Transformers. Así que bueno, en esa primera instancia, nada, me tocó acercarme, digamos, de esta manera con un VHS y cosas que me llevó a ser Transformer quizá de grande. Recuerdo tener, no sé si era el segundo o tercer trabajo, y ya siendo un adulto, digamos, responsable si se quiere y con trabajo, eh, pasé un día por una juguetería digamos, como quedada en el tiempo, donde había muchos artículos de antaño. Y bueno, y esta serie me hizo comprar 6 maravillosos blisters con 6 figuras de acción de Transformers. Estoy hablando de los Constructicons, eh, que bueno, que hasta el día de hoy los tengo. Me faltó quizás tener un blister más que bueno, con el tiempo me di cuenta que me faltaba, ¿no? Porque estos constructos tenían la particularidad de agruparse, ¿no? Unos con otros y formar un gran robot que es Devastator. Pero bueno, me faltó un blister para tener la conexión y para que finalmente eh, se pudiera transformar, ¿no? En este gran robot, cosa que también me fascinó cuando vi en la serie. Ya era bastante imponente ver robots gigantes pelear entre sí. Y en la peli Eh, tiene una pelea importante también Devastator. Va, exactamente, aparece en una secuencia que a lo mejor no es muy larga, pero que está genial cuando aparece. exacto. Bueno, y nada, era como que no solo era muy intenso ver estos robots, que imagínense para un chico, yo calculo tener unos 12 13 años cuando miraba estos VHS, eh, nada, se formaban todos los robots, estos verdes de construcción en un gigantesco robot que repartía piñas, entonces bueno, nada, era como creo que esos son los primeros, digamos, Recuerdo, sí. el primer acercamiento que tengo, sí, y lo que derivó, digamos, toda esta fanatización. Después quiero, bueno, voy a citar quizás más adelante, me empecé hasta incluso a fanatizar un poco con lo que fue la banda de sonido de esa película, y así fue inclusive descubriendo algunos artistas como por ejemplo el señor Stan Bush, que no solamente hizo
música para peleas tipo Rocky, algunas peleas así, algunas películas tipo de Van Damme, sino que bueno, tuvo también la suerte de formar parte de la banda sonora de Transformers, la película, la edición de 1986. No voy a nombrar quizás las películas estas, para no entrar en conflicto tan rápido, las últimas, las de Michael Bay, eh, porque bueno, nada, me parece que como todo, ¿no? Se manosea mucho el Sí. producto y después queda bastante, pero bueno, lo vamos a dejar para un poquito Ya vamos a llegar a eso, sí. más adelante, que nada, tengo ahí algunos datos que repartir también, pero bueno, en esta primera instancia, eh, todo lo que fue su serie regular, la película y la derivación esta de fanatizarme a tal punto de conseguir inclusive las figuritas estas de acción. Sí, antes de darle paso a Mati, ya que vos lo estás mencionando, más o menos para hablar un poquito de la peli, es que cuando hablamos de que la generación uno empieza en 1984 y ya en 1986 ya se hace su primer película, que es esta que menciona Guille, que él tenía en el VHS, yo la vi muchos años después, pero se podría decir, como él dijo, un resumen o casi un prólogo incluso también de lo que vendría a ser ya la tercera y última temporada de Transformers, donde los personajes principales ya, digamos, toman o son relevados por otros, ¿no? Lo que se ve en la peli un poco es eso, es el traspaso de lo que vendría a ser la primera y segunda, en lo argumental, ¿no? En la primera y segunda temporada y da pie a lo que vendría a ser la tercera, que ya cambia totalmente el lugar donde se desarrolla. Las primeras temporadas son en la Tierra y esta tercera y última temporada de lo que podríamos decir la etapa clásica de Transformer es directamente ya en su planeta natal, ¿no? Y en el espacio, en Cybertron, donde ya tenemos otro contexto y otros personajes distintos, que ahora vamos a hablar un poquito de la película, de la trama de la película, hay cosas lindas para decir y para comentar y para recomendar para quien no la haya visto, como dijo Guille, con mencionando a Stan Bush, que tiene esta grandísima banda sonora, que es impresionante la banda sonora de esa película. Antes de pasar ya a lo que fue después evolucionando Transformers. Pero sí, se podría decir que lo principal o de esta primera etapa son las primeras 3 temporadas de dibujos animados y en especial la película de 1986, que está ahí un poquito en el medio, pero que todo es un conjunto que funciona perfectamente y que vale muchísimo la pena ver. Mati, contanos algo vos. Sí, obviamente la generación uno que después con el tiempo le pusieron ese nombre. Bueno, de primera instancia no fue así. Sí, nosotros no le decíamos generación 1 ni por joda. No, eso fue cuando se dio la segunda, que la quisieron reflotar, bueno, pero eso más adelante. Eh, sí, de primera instancia el recuerdo que tengo de la serie esta es con mucha alegría porque me encantaba la serie mirarla, obviamente las tramas es interesante, los diseños de personajes, cómo se movían, o sea, cómo estaba animada. Para Buenísimo. un chico de esa edad, la verdad que la serie estuvo muy bien pensada, digamos, como para vender productos, porque esa fue su función principal, y entretener, obviamente. Y sí, después yo tengo algunos personajes que son icónicos, digamos, entonces, qué sé yo, el caso de Bougainville, puedo nombrar también algo que se llama, que siempre me encantaba, porque siempre quería hacer de la suya, no sé el nombre, era Starship Starscream. era Starscream. Starcream, Starscream Starcream. es un personaje. Es muy bueno Starscream. Starscream, para quien no conozca, vamos a decir Sí, que era casi el segundo al mando de los pero malos, ¿no? siempre le quería De lo quitar de la manguera Claro, sí, a él Megatron. le tenía una envidia terrible y Sí, siempre. constantemente Sí, sí. buscaba pisarle la cabeza y reemplazarlo como líder de los Decepticons. Sí, sí, Starscream. Creo De que hecho, de los malos es mi personaje favorito, Starscream. en Starscream alguna y serie Soundwave, para mí son los dos mejores. sí.
Creo que lo De ha hecho en alguna hecho, serie. bueno, en la película Uy, sí, en la peli. de Transformer Sí, hay una parte animada donde él interviene, Ya sé, sí. que es ya sé. fantástica la animación. No Mm, voy a decir qué es, pero es fantástica la animación en esos minutos donde él interviene en un episodio particular. Es increíble, si sí. quien la pueda ir a ver, recomendadísima porque no sé cuántos frames debe tener esa parte, pero es La hermosísimo que lo que pasa ahí. la que se dispara en el pie, No, ¿no? no, 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 no. Ah, no, No, Cuando ya son, sé, en no la. Sí, quiero, no sí, quiero es espolear, casi al final. Pensé que hablabas del pero principio. claro, hay Porque una, bueno, la parte que lo patea en el piso es muy buena. claro, Esa es muy buena. Es la mejor sí, escena de sí, Starcream de toda la película. Hay una escena donde sí, Starkey le pega una patada en el piso a uno, es muy buena. sí. Sí, perdón, sí. Mati, continúa. No, 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 eso que, o sea, por eso en esta primera salida, digamos, tratar de recordar un poco la serie, que para nosotros creo que la que nos marcó fue esta generación, Sí, digamos, sí. la primera. La que marcó Después todo, Mati, porque básicamente todo sí, lo que sí, vino después es representativo de esta primera camada de personajes, ¿no? sí, pero viste que a lo mejor la segunda serie no tanto, pero en la tercera es como que levanta, no sé, un ejemplo, Dragon Ball. Por ejemplo, Dragon Ball en sus Claro, sucesiones, digamos, tenés razón, Dragon Ball, la que explotó fue Dragon Ball Z, tenés razón. ¿entendés? O sea, si bien la primera, por eso es el ejemplo que yo doy, Claro. que esta fue la principal, Sí, digamos. Sí, después sí, obviamente, fueron tan, claro, vos te referís que fueron tan fuertes todos estos personajes iniciales que no sí, hubo después, por más que después hubiesen interacciones de otros personajes, no pudieron superar a esa camada hasta el día de no, hoy. A esa camada original que es distinto a lo que pasa con series como Dragon Ball, por ejemplo, que de los personajes más famosos no se darían, o los más representativos, o los más influyentes, digamos, no serían los que aparecen al principio, sino los que vendrían después. Y con Transformer son los del vamos, hasta el día de hoy. claro, aparte vos dijiste, son los pilares, tanto como Optimus y Megatron siguen estando en las diferentes Sí, claro. en los reboots, en los reinicios que hacen, siempre están ellos metidos. O sea que por más que cambien los de al lado, eso ellos siempre están. O sea, ahí te das cuenta la fuerza que tienen estos personajes, lo bien que están construidos, digamos. Sí. Entonces, bueno, eso y qué sé yo, no sé. Después eh, hay otras cosas, pero bueno, no sé si eso más adelante vamos a llegar a contar un poco. Sí, Sí, antes de terminar de esto, de pasar ya a otra interacción, hablemos un poquito también de la peli también. Si alguien quiere dar algún sí, detalle de la peli, que hay bastante para hablar. A mí, de lo que te digo, de los personajes, me parece que toda esta primera camada son personajes excepcionales todos. A mí me pasa con los Decepticon que los dos personajes que más me gustan a mí, que no justamente es Megatron, son los dos personajes más están más en las antípodas. Como puede ser Starscream, que es el personaje más traicionero que tienen los Decepticon. Y a su vez, el otro que más me gusta es el personaje que es el más fiel de todos a Megatron, que es Soundwave. ¿Se acuerdan? El robot que se transformaba en un pasacassette, Radio o sea, grabador. en un radio grabador, y sí. que los casetitos que se le metían adentro, digamos, también eran robots. Y me pasa eso a mí, que los dos personajes que más me gustan de los malos son justamente los que están. Uno es la antítesis del otro, ¿no? Porque Soundwave es un personaje que es súper fiel a Megatron y no mueve un pelo si Megatron no lo prueba. Y el otro es todo lo contrario, ¿no? Está bien que El empleado bueno y el empleado malo. claro, sí, sí, sí. No sé qué le pasa a ustedes con los personajes y de los que más le gustan por ahí están entre los. Sí, A mí los buenos Yo, siempre nunca me llamaron mucho la atención en la saga Transformers. Más que la figura de Optimus. ¿Usted? sí, yo para mí era Transformers, creo que son Optimus Prime, Megatron y 10 más. O Claro. sea, me parece que toda eh, o sea, toda la atención se la llevan ellos, y inclusive a lo largo de toda esta cantidad de series animadas que han hecho, yo creo que toda la atención
digamos, como que se desarrolla ahí y no, ya te digo, salvo pequeñas eventualidades como lo que es Soundwave, que es como una especie de mamushka, o Devastator, que es como una especie de golem armado con otros robots. Sí. O sea, creo que en el momento donde, o por citar algo, no sé, los Dinosaurs, Los Dinobots. perdón, los Dino, el Dinosaur es el de Power Ranger, Sí, que Dino Platino. incluso, se nos cruzan los robots. que inclusive, no, pasa que tengo un dato ahí que quería aportar más adelante, después les voy a comentar por qué se me cruzan los papeles, pero bueno, básicamente, ya te digo, salvo puntuales situaciones, ¿no? Como decía, de estos Transformers dinosaurios, era raro que la atención se fuera Sí, es verdad. a otro lado que no fueran ellos dos, su liderazgo, digamos, y esto de quién va a ganar, digamos, es como una contienda Sí. infinita que no tiene ganador. Es que son dos, es lo que dijimos al principio, son dos antagonistas tan fuertes, son dos líderes tan poderosos en su construcción, ¿no? En su concepción como personajes, que es inevitable que que la principal atención siempre se centre en ellos, más allá de que, como digo, había personajes del lado de los buenos y del lado de los malos también que eran interesantes porque aportaban a lo mejor cosas que no podían aportar estos dos principales líderes, ¿no? Pero sí, indudablemente no. Incluso ahora vamos a hablar de eso. Optimus, cuando llega a su relevo, digamos, del liderazgo, tenemos un personaje que es, a mi entender, ¿no? A mi gusto, que es súper noble, que es un héroe, o sea, es el típico héroe o caballero de corazón noble que tiene todas las de ser el muchacho, vamos a decir, el muchacho líder, ¿no? De ser una especie de figura artúrica casi. Pero aún así todo no le queda grande el título el título de Prime, ¿no? Prime es una forma es como una especie de título que obtienen generalmente o que suelen tener los líderes de la facción de los Autobots. Hablamos un poquito de la peli, que es lo que eh, funge casi como un prólogo o que une a este primer arco argumental de las dos primeras temporadas y la que sería la tercera. En la peli vamos a ver el momento en el que se hace el traspaso de poder, en la que Optimus Prime deja de ser el líder de los Autobots y cede su matriz de liderazgo, que vendría a ser lo que le da el título también, a un nuevo y más joven sucesor, ¿no? Que en este caso es un robot, un Autobot llamado Rodimus Prime. Rodimus y Prime que obtiene cuando obtiene la matriz de Optimus Prime. Más allá de que había otro muchacho, otro robot, que también creo que era Ultra Magnus, si no recuerdo, pero que digamos que está ahí en cuanto al liderazgo de los Autobots, pero lo termina teniendo él. Y también ocurre algo muy importante que marca mucho ya la tercera temporada y este contexto nuevo en Cybertron, que es es la transformación, vamos a decir, la evolución forzada, si se quiere, del mayor antagonista de toda la serie, de el señor Megatron, que evoluciona en un ser superior, porque lo es, en un ser completamente superior, que viene a ser Galvatron, ¿no? Sí, Galvatron. Galvatron, perdón. Sí, Que es obviamente la evolución, aunque no es una evolución natural, porque este poder se lo da otra entidad que es más poderosa aún, que es se podría decir que es casi un símil de Galactus, por así decirlo, que es básicamente la amenaza y la premisa principal con la que arranca la película, que es una entidad cósmica gigantesca, es un planeta viviente, al mejor estilo de Galactus, devorador de mundos, ¿no? Eh, que digamos va por el universo comiendo todo y bueno, una de las amenazas de la película, en la que arranca el arco argumental de la película, es la de tener a esta super entidad que es ¿cómo se llama?
es imparable, ¿no? Que es un mundo devorador de mundos también, ¿no? Que como El detalle, amigo Unicron. el amigo Unicron, que como detalle principal para mí súper relevante, por eso es importante que esta película la vean a lo mejor con su audio original, la voz original, el doblaje original de Unicron, que es un personaje muy importante, que tiene mucha relevancia en la película, y para lo que después va a ser el lore general de la saga, se la da nada más y nada menos que el señor Orson Welles. ¿De dónde sacaron o cómo convencieron a Orson Welles, que es una de las leyendas del cine norteamericano, mundial básicamente, para que preste su voz? Obviamente, hay que escuchar, cuando uno lo escucha en su voz original, en el doblaje original en inglés, es esa presencia, esa fuerza que tenía Orson Welles, que es como dije, este gran director, que es un detalle importante para tener en cuenta. Por eso también, quien quiera ver la peli, si la puede ver en el audio original, eh, véala en el audio original y va a escuchar a ese gran Unicron con la voz del señor Wells. De la Ah, peli, ¿quién quiere sí. comentar algo? No, que justo para cerrar el tema, se vos preguntaba antes de los personajes cuál le gustaba a cada uno, Ajá, ya que nombraste ¿cómo se llama? Galvatron, esta evolución que tuvo Megatron. sí, La verdad que me molestaba verlo cuando se transformaba en un arma. Yo no entendía, uno cuando era chico, sí. después con el correr del tiempo, este personaje, esta evolución, la verdad que a mí no me gustó para nada. No entendía yo por qué se Era, transformaba en un láser, no sé. Era brusca, sí, 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 era brusca. Más allá de que básicamente eran lo mismo, porque Sí, Megatron era una pistola y se podría decir que sí, Galvatron era como una especie de torreta, ¿no? sí, Como un cañón torreta, más o menos una cosa así. Pero sí, era brusco, no, Sí. no era... Igual yo creo que más allá de que pueda gustar o no, vino claro, a sí, traer un poco de orden porque en los capítulos regulares, o sea, Megatron pasaba a ser un robot de la misma estatura de cualquier otro a convertirse en el arma de uno de ellos. Y entonces había un En desfasaje la de escala, tamaño, sí, o sí, sea, sí, sí. Sí, que en la no... escala que bueno, que vos veías en los capítulos que el arma se achicaba. Pero bueno, era como lo más sacado de contexto que había porque ningún otro robot lo hacía. Bueno, si mal no recuerdo, en Eh, la intro había una secuencia cortita en la sí, que se transformaba claro, Megatron en la donde él pistola se y le transforma. agarraba Starscream, creo que disparaba. Exacto, exacto. Y bueno, nada, ahí es como que modifican el tamaño, pero bueno, quizás la transformación de Galvatron, más allá de eso, tiene más sentido, digamos, que no, la no, de no, yo, Megatron. yo no digo que esté mal, sino que a mí, como chico, digamos, en ese momento, no me gustó, era una percepción, digamos, no, era una cuestión de gusto, digamos, Ok. en ese Bueno, momento. sí, convalgamos Después que sí, estéticamente es un cambio importante el que tiene el después sí, traspaso. obviamente tiene más sentido, tiene más lógica en cuanto a proporción y un montón de cosas más, eso. Pero ese análisis uno lo hace después de grande, o a lo Ujú. mejor no, qué sé yo. Yo en ese momento no lo vi. Después, obviamente, tiene un montón de cosas y tiene un montón de evoluciones en las cuales hace que el personaje siga creciendo, que sigue creciendo hasta el día de hoy, así que bueno, era eso como para cerrar un poco el tema de los personajes. Sí, después si querés, volvemos a lo que decimos el tema de la película, ya Sí, para sí, ir cerrando un poco. comentá nomás si querés algo más que que No, quieras no, decir de la peli o que quieras recordar o que te haya gustado, o que te haya gustado de la peli, o alguna escena. A mí, lo que pasa es que de la peli hay para elegir mil cosas que sí, que están buenísimas no, todas. no, Hay secuencias que son detalles como, geniales. no, hay detalles que, por ejemplo, eso de la batalla, cuando vos veías un montón de Transformers que no aparecían en la serie regular, entonces uno también le llamaba la atención eso de ver cuántos había dando vuelta, el traspaso de mando, eso también, esa parte, digamos, es emotiva. Sí, eso es muy bueno. Eso Sí, es te, muy te- bueno. te tiene ahí expectante, digamos, la película, por eso que está muy bien lograda, está muy bien hecha, entonces esa parte está buenísima, Sí, sí, me, sí, me sí. encanta. Guille, No, básicamente yo creo que de la película es difícil hablar sin hacer, digamos, esta suerte de spoiler, pero bueno, algo que yo quiero destacar, que quizás también
no sé, en algún momento Michael Bay se iluminó y dejó textualmente, digamos, algo que para mí fue muy importante, muy emotivo, como dice Mati. Es un diálogo que tienen ellos, los dos principales personajes, después de una contienda que tienen en la película. Yo creo que es como, no sé si es, o sea, no solamente es muy emocionante, muy movilizante lo que sucede, o sea, sino que también es como muy contundente lo que se hablan entre ellos, como que se dan sus razones de por qué actúan así, y bueno, y es fantástico, que bueno, nada, y también por suerte, digamos, es lo único que tengo para citar de bueno en alguna de Sí, las películas estas más actuales que hemos tenido, digamos, ahí dando vuelta. sí. Creo que esa parte, digamos, para mí es eh, son como los principios de ellos dos, así que es como que deja un montón ahí a entrever. Es como, bueno, mucha gente lo va a tomar como un diálogo, ¿no? Que sucede en una película de dibujitos, pero bueno, tiene una carga emotiva Claro, eh, bastante particular. Sí. para mí es como que han hecho, o hicieron bien las tareas y tomaron ese diálogo, o fue un guiño como un mimo para los fanáticos, una de las dos cosas. Pero la verdad que eso Sí, quedó bien. bueno, creo que eso y el hecho de que ellos se tengan que camuflar, creo que son los únicos dos aciertos que vi en las películas de Michael Bay. Después, y eso que, bueno, creo que fue el señor Spielberg quien como que lo metió ahí a dedo para que dirija las películas de Transformers. Pero bueno, salvo esas dos cositas, después una decepción es como un tiro en la pierna, una Sí, sí. película de Transformers de Michael Bay. Ahora vamos a profundizar un poquito más de eso. Pero esperen, no nos vayamos porque así ya más o menos vamos en orden. Hablamos de que Cronológico. para ir ya sí, sí, para ir ya pasando un poco. Bueno, hablamos de que la primera serie es del año 84 y todo lo que viene a ser la primera generación, la segunda, la peli, llegaría más o menos hasta principios en realidad hasta mediados de los 90. Lo que ocurre es que hay mucha producción que se emitió solamente que no llegó acá a Latinoamérica, que se hizo en Japón, ovas, cortometrajes y un montón de otras cosas que acá directamente no llegaron. Series. Claro, lo que nosotros básicamente pudimos disfrutar de lo que vendría a ser Transformers, vendría a ser lo más fuerte del lore, de lo más fuerte de lo que viene a ser el argumento principal o el corazón de la saga, ¿no? Que vendrían a ser Ujú. estas primeras tres temporadas y la película, cuando ya cierra el primer arco argumental de Transformer, cuando ya dejamos el arco argumental en la Tierra, dejamos el arco argumental que se desarrolló en Cybertron y en la continuación de la guerra entre Decepticons y, y Autobots. Y pasamos ya con el nuevo milenio, vamos a decir, en principio de los 2000, ya entramos en una nueva época, en una nueva etapa que, digamos, arrancaría un arco argumental que se podría ir, que llegaría casi hasta lo que vendría a ser el final, o lo que vendría a ser la resolución o el cierre, ¿no? Del lore principal. Que se llamó Guerra de Bestias, que fue muy conocido porque a lo mejor un poco como le pasó a los videojuegos que en su momento tuvieron que hacer la transición del 2D al 3D, también le ocurrió a Transformer. De la serie clásica o de las series clásicas animadas en dos dimensiones, con la llegada de Guerra de Bestias, se hizo, digamos, un traspaso a la animación por computadora. Hay una serie completamente nueva hecha por un estudio canadiense que se estaba especializando en hacer animaciones, en hacer producciones enteramente generadas por computadora. Y de esa manera nos llega La Guerra de Bestias. La Guerra de Bestias es una secuela que si bien no es directa porque transcurre muchísimos años después de los sucesos clásicos de la primera, segunda y tercera generación de Transformers y de la peli, nos cuenta la historia de los descendientes de los Autobots y de los Decepticons que como tal ya no existe, han evolucionado después. A ver, va a ser un poquito spoiler, pero pasaron como 30 años. La guerra en Cybertron la terminan ganando los buenos, ¿no? La terminan ganando los Autobots.
Pero bueno, ya con un Cybertron en paz, por así decirlo, surgen nuevas facciones. En este caso, los Autobots y los Decepticons no existen más, pasan a evolucionar y a crearse dos facciones nuevas, que en este caso son los Maximales y los Predacones, que ya empiezan a ser seres que al haber, independientemente de que originalmente eran completamente robóticos, completamente artificiales, empiezan a tener características biológicas, ¿no? Esta evolución, si se quiere, o para algunos incluso hasta sería una involución de pasar a ser seres totalmente artificiales a seres ya con características biológicas o una fusión de ambos, ¿no? Nos cuenta un poco la historia muy parecida al principio de que un villano, digamos, un líder de una facción predacona, decide robar un artefacto súper importante para la cultura de Cybertron, que es un artefacto que encierra un secreto en particular, que no es nada más ni nada menos que el disco de oro que se lanzó en la sonda Voyager, que por algún motivo ¿cómo se llama? En el planeta Cybertron está considerado como una reliquia, que después en la serie se desglosa por qué, y emprender la huida. En el momento de la huida, obviamente, salen en su persecución lo que vendría a ser la facción, en este caso contraria, que son los Maximales, que son los descendientes de los Autobots. Se crea una gresca muy parecida a lo que ocurre al principio en el medio del espacio y al atravesar una especie de, ¿cómo vamos a decir?, de túnel warp, digamos, que se utiliza para viajar grandes distancias, hay un desajuste y son transportados no solo en el espacio, sino en el tiempo. Las dos naves que estaban, la que huía con el artefacto y la que lo perseguía, o sea, los Predacones y los Maximales, de golpe y raja desaparecen y aparecen en otro tiempo. Viajan al pasado, o sea, hay una brecha espaciotemporal. Las dos naves quedan muy destruidas y ¿dónde aterrizan? Adivinen, en la Tierra. Pero aterrizan en la Tierra en algún momento de la prehistoria, ¿no? Cuando todavía no había humanos. Bueno, al llegar ahí ocurre un suceso muy particular que después se iría dando a lo largo de la serie, es que en el momento que las dos naves caen, unas especies de vainas, por así decirlo, en realidad se llaman vainas, donde varios de los predacones y los maximales estaban en suspensión, quedan en la atmósfera, ¿no?, de la Tierra, en la atmósfera, perdón, en la órbita de la Tierra. Y a lo largo de la serie van a ir cayendo y se van presentando personajes nuevos. Pero un grupo principal en estas dos naves de predacones y de maximales caen en la Tierra, ¿no? Y al llegar ahí hacen básicamente lo que hicieron sus antepasados, escanear las formas de vida que son propias de la Tierra y tomar su forma, digamos, para, en este caso, una función un poco más acuciante que la de pasar desapercibidos, porque no hay seres humanos, sino que ocurre que el planeta Tierra, por algún motivo, está fundido básicamente de Energon, que es una energía que para ellos es vital, pero que en tanta cantidad como había en ese momento en la Tierra les resulta perjudicial por la cuestión de la radiación que emana el Energon. Y la única manera que estos maximales y predacones tienen de defenderse de esa radiación para que no los dañe es adoptando su forma de bestia, que ya viene, digamos, de su evolución natural de pasar de máquinas a algo entre máquinas y bestias, entre organismos tecnoorgánicos, ¿no? Bueno, de ahí obviamente empieza la guerra de bestias y el conflicto entre dos facciones. Lo último que voy a decir para ya mis compañeros que quieran aportar algo, resulta ser que el villano, este villano que roba este objeto, que es el que, digamos, genera todo este conflicto, este disco, es un renegado que toma el nombre del antiguo líder de los Decepticons, que es Megatron, pero no es el original. Es uno que adopta su nombre para liderar a esta facción predacona, pero no es el original. Y el líder de los Maximales es un descendiente de Optimus Prime, que en este caso se llama Optimus Primal, digamos, o Optimus Primitivo. Así que básicamente el arco es muy parecido al original, pero
no hay que olvidarse de que es una secuela, es una historia que transcurre mucho después con lo que vendrían a ser los descendientes de los Transformers originales, pero transcurre justamente por un problema temporal, transcurre en la Tierra en algún momento de la prehistoria. Mati, Guille, ¿alguno quiere contar algo que recuerde de la Sí, serie o que le guste o que quiera recalcar no, de un La Guerra datito, de Bestia? sí. Vos decías el tema de las vainas. Era que las naves estaban por destruir, entonces como sistema de defensa largan esas vainas al espacio y quedan flotando en la órbita de la Tierra. Entonces a medida que va avanzando la serie, esas vainas van cayendo sin saber Claro, a quién pertenecía, digamos, a qué facción pertenecen. Entonces, hay según protoseres quién la ahí. agarrara, Exacto. claro, sí, según quién la agarrara, esa vaina pues, sería parte de esa facción. No sé, por ejemplo, la primera creo que cayó a favor de los maximales, Sí, la segunda a favor de Predacone. los predacones y así se iban intercalando. Y cada vez que llega la vaina esa es como que había una especie de pelea entre ellos, Exacto. para tratar de tomar control por eso, que es como que tener un soldado más, digamos, ¿sí? Claro, Eh, exactamente. claro, eso fue lo que pasó. Entonces, ese condimento también es interesante también para la película, para escuchar, para la serie, digamos, no película, para la serie. Entonces, eso quería agregar, ¿no? Como para cerrar un poquito más la información, porque está bastante completa, digamos. No sé Sí. si se me pasa uno más, algún Guille, dato más. ¿algo que te guste o que quieras mencionar de La Guerra de Bestia? Yo personalmente pasaba bastante largo esta serie, nunca me cerró. Le guardo así como un cierto mérito con respecto a lo que era toda la animación por computadora, que para ese entonces no había mucha, y esta, bueno, trataba de proponer algo, aunque eh, era bastante rústica, digamos, o sea, no había cosas que no me cuadraban, qué sé yo, las transformaciones, el personaje de Ratatrampa, que Era no tenía buenísimo. mucha coherencia en cuestión transformable. Recuerden que en la parte de G1 nosotros vemos un diseño, qué sé yo, de un vehículo el cual se transforma en robot y la figura de acción era exactamente lo mismo, o sea, era como que lo mismo. Y al ver esta suerte de aparataje, digamos, de animación computarizada, bueno, nada, las figuras de acción son ahí como que están ahí, o sea, como que es medio complicado, es como, ¿cómo les puedo decir? Me resulta muy poco dinámico. Eh, Me pareció bueno, que en la parte argumental, para no repetir, zafaba bastante, eh, sobre todo porque después vinieron un montón de otras series eh, que, bueno, tomaron como esta cuestión de hacer un reboot, digamos, de lo que fue G1, y bueno, y no a todas les fue tan bien, digamos, como a Guerra de Bestias. Sí, a ver, aunque, como dice Guillo, aunque básicamente se puede decir que es innegable que intentaron hacer un planteo bastante interesante tomando elementos de la serie original, porque casi se podría decir que el plot es muy parecido, sino casi igual al original de G1, ¿no? La primera generación. Hay otros condimentos, digamos, no solo en personajes nuevos, sino en el mismo nexo. Porque, a ver, no quiero spoilear, no lo voy a hacer, pero lo único que voy a decir es que, como dijimos, estas dos naves que estaban luchando saltan en el espacio y en el tiempo y caen en la Tierra en algún momento de la prehistoria. Pero no hay que olvidarse que los primeros Transformers, cuando caen a la Tierra, la nave pasa cientos de miles de millones de años en suspensión. Y da la casualidad que en este planeta Tierra, donde caen los maximales y los predacones, es en el mismo tiempo en el que hacía poquito tiempo había caído la nave, el Arca, la nave donde venían los Decepticons, sus mismos antepasados. Así que a lo largo de la serie vamos a ver referencias e incluso personajes de la serie original, porque aquí se une el pasado con el presente, o en ese momento
representado por los maximales y los predacones. Pero no quiero hacer spoiler porque hay cosas que son interesantes que es interesante que la vean. Son 3 temporadas nada más. Pero después todo se une aún más todavía. No solo en su origen, sino en lo que va transcurriendo en la serie. Sí, por ahí era un poco grotesco. Yo reconozco que hoy si vemos la serie no ha envejecido muy bien en cuanto al CGI. Pero en su momento a mí me había impactaba bastante, en especial porque era una serie que duraba, en su totalidad estaba hecha en CGI, era una serie bastante, de hecho, bastante costosa, por eso la parrilla de personajes originales se redujo bastante, porque obviamente los costos los valores de producción eran importantes en hacer una serie totalmente animada con muchos personajes y modelados en 3 dimensiones. Pero, pero tiene muchas cosas que son interesantes, hay personajes nuevos. De hecho, hay este villano nuevo que en realidad es Megatron, que no es el original, pero que es alguien que se siente Megatron o que se siente que lo puede representar, incluso superar. Tiene toda la esencia del Megatron clásico. Este descendiente de Optimus Prime tiene toda la esencia del Optimus Prime original, ¿no? Optimus Primal se llama, perdón, me cuesta por ahí diferenciarlos. Pero bueno, básicamente muchos de los personajes cumplen las funciones que cumplían en cuanto a su carácter, a su forma de desenvolverse o de las cosas que le ocurren o las habilidades que tienen, parecidas al grupo principal, ¿no? Como dijo Guille, Ratatrampa. Hay en el grupo de los predacones está Ratatrampa, que se transforma en una rata. Hay un personaje que es no me acuerdo el nombre, pero creo que se llama Cheetah, que se transforma en un guepardo básicamente, que vendría a ser una especie de Bumblebee. Después tenemos a un personaje que se llama Rhinox, que es como el científico que cumple un poco la función de lo que era Wheeljack y hasta Ironhide, porque tiene un poco los dotes de esos dos personajes. Y del lado de los predacones, obviamente está Megatron y tiene su personaje traicionero, que es, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero era un pterodáctilo. Tiene sus personajes tontos también, que es como el de Escorpión, y su oficial también Sí, médico o Tarántula. científico, que era Tarántula exactamente. O sea, tienen similitudes. Básicamente los personajes nuevos tienen la esencia de los viejos, más allá de que sus dos principales, tanto Optimus Primal como Megatron, esta versión nueva, funcionan bastante parecido. Pero es interesante que vean esta serie en especial si les gustó mucho la primera, porque conecta, porque es canon, porque es con secuela, y hay unos giros súper interesantes ya al final del medio para adelante que conectan con los viejos Transformers, que son un guiño que a más de unos hay unas escenas que no se te puede no piantar un lagrimón. Pero bueno, hay que verlo. Hay que verlo concretamente. Y aparte también Vale mucho la pena. tiene un pequeño desarrollo cada personaje, no es que están así sueltos y puestos porque sí. Claro. Sí, Si bueno, bien, en parte Mati, porque como eran menos, porque no se podían, sí, era costoso poner muchos personajes, eso favoreció a que se desarrollaran un poco más los personajes, como por ejemplo el claro, villano. y te terminas encariñando con algunos Sí, personajes que después, con el correr del tiempo, van cambiando, van evolucionando, y para bien, obviamente, para la serie. sí, de hecho hay un Eh, personaje que a mí me gusta mucho, que para mí es casi lo mejor, o el personaje mejor introducido en este grupo, que es un Dinobot, guerrero, un Dinobot, un guerrero sí, que ujú, originalmente era malo, era Predacon, pero que Megatron lo traiciona y se termina pasando para el lado de los Maximales. Pero originalmente es un guerrero que era de los malos. Y constantemente está esa tensión entre tener en el grupo un personaje o tener un integrante de que antes era del bando equivocado, que es el que se transforma en un Velociraptor. Que igual después termina, Dinobot, después termina teniendo un planteamiento heroico, ¿no? Y sí, porque más allá de que él estaba en el bando de los malos, es un personaje que es súper, ¿cómo decirlo? Súper recto. Es un guerrero, pero es casi, hasta te diría casi un samurái, se podría decir. En cuanto a lo que para él significa el honor y el compromiso y el pagar las deudas, ¿no? sí, sí, fiel a su pensamiento, digamos. Exactamente. Que una de las cosas más interesantes que tiene, que aportan, digamos, lo que tiene que ver con desarrollo de personaje, que es la incursión de este personaje. Pero bueno, hoy nos vamos capaz que nos extendamos un poquito, porque obviamente siempre nos vamos a quedar cortos, tenemos tanto para hablar.
pero no quiero dejar ya pasar, lo vamos a mencionar muy por encima para no irnos demasiado en el tiempo porque queremos hablar de otras cosas también. Pero bueno, después de esta serie, de la Guerra de Bestias, termina en un último arco argumental que es la secuela ya más directa de esta serie que se llamó Las Bestias Máquinas o Las Máquinas Bestias, que vendría a ser la secuela directa en otras 3 temporadas también, que ya la acción se traslada, muy parecido a lo que ocurriría en las series originales, ya se traslada de esta tierra primitiva, se traslada a Cybertron, donde hay ya otro planteamiento distinto, donde los personajes sufren otra evolución completamente, o sea, más agresiva aún que la que tuvieron en la Guerra de Bestias, mucho más agresivas, porque acá ya prácticamente está la disputa entre entre la conversión total de seres artificiales a seres orgánicos. De hecho, hay toda una ideología y un trasfondo que va muy de la mano sobre esa dicotomía desde las facciones que prefieren quedarse con su forma o pregonan por lo artificial y la otra que pregona por la parte biológica, ¿no? Por el aspecto de ser humano, de ser biológico. Y bueno, eh, hay que verlo también eso. Tiene un apartado artístico, vamos a decir, peculiar, que mucha gente lo tiró para atrás, pero bueno, merece, si te gustó primero hay que ver Guerra de Bestias. Si Guerra de Bestias te interesa, te gusta te dan ganas, es interesante ver lo que vendría a ser ya el cierre de lo más importante que se originó en cuanto a lo que es el lore de los Transformers en los 80 y termina ya en 2000, cerca de 2005 más o menos, que es, digamos, el arco final. Se podría decir que lo más importante viene a ser Transformers, las primeras temporadas y la película, ¿no? De dibujos animados clásicos, la Guerra de Bestias y las máquinas bestiales, digamos, que es donde cierra todo lo que es lo más fuerte del arco argumental de la serie, ¿no? ¿Alguien ¿Mm? vio algo de esto? ¿Quiere comentar algo antes de pasar a otra cosa? Yo, sinceramente, vi un capítulo 2 muy suelto, quiero darle una oportunidad en algún momento, sé de qué va, pero no puedo hablar mucho más porque verdaderamente esta serie yo la dejé ahí en stand-by. No sé ustedes, chicos. Yo cuando arranqué más o menos comentaba que se han hecho tantos productos que es muy difícil poder seguir, ¿no? Seguirle una franquicia tan, pero tan extensa. Recuerden bueno, aparte de Guerra de Bestias, Transformers tuvo como una serie animada más del estilo Anime. animated, sería Ah, animated, Animated. animated Sí, sí, o sí. algo así, Uy, sí, ya. que es una Me hiciste versión, acordarse. claro, como una versión más traída a los tiempos actuales, donde los diseños están por demás de exagerado, tiene, para que más o menos tengan en cuenta para qué lado va, tiene como una suerte de diseño bastante emparentado con lo que es la serie de Ben 10. Mm, Así que bueno, que inclusive esta serie en particular, ya les digo, por citar alguna, porque hay varios, eh, esta serie en particular también fue de alguna manera elogiada por su argumento, porque bueno, estaban del grupo original, o sea, a pesar de ser como una suerte de reboot, que es lo mismo que pasa con Guerra de Bestias, y bueno, y toda la mezcolanza esa que surgió después con las películas. Esta es básicamente lo mismo, te plantea un grupo y el otro, te plantea quizás algunos orígenes de algunos personajes bastante emblemáticos dentro, ¿no? de este nuevo arco. Y bueno, la única diferencia quizás es que Prime está devenido de gran líder a ser como una especie de conserje de portales dimensionales. mm. Y bueno, nada, es como que es el único giro que tiene, pero bueno, la historia más o menos
sucede lo mismo que en G1, que podemos ver también en la película, que podemos ver en Guerra de Bestias, es más o menos todo el mismo contenido. Yo inclusive, como les decía, como es bastante difícil de seguir todo, hay muchos pasajes que, bueno, se han completado dentro de la historia a través del cómic. Yo, en lo personal, eh, les quería comentar esto, por eso me equivoqué hace un ratito con lo del dinosaur. El lapsus. Le quería comentar lo siguiente. Por lo general, en lo que tiene que ver con mi profesión, que es la de dibujante, muchas veces nosotros para conseguir algunos trabajos tenemos que hacer algunas muestras, ¿sí?, de alguna que otra franquicia famosa y entregarla para ver si encaja, ¿no?, y poder acceder al trabajo. Bueno, lamentablemente, y pese a que, bueno, muchos pasajes de la historia de Transformers se han contado a través de los cómics, eh, y de tener todo este renombre y qué sé yo, eh, en cuestiones de mi profesión, franquicias como Power Rangers o Transformers son muy utilizadas para que la gente que aspira a algún trabajo genere muestras, ¿no?, sobre estos cómics, digamos, de estas franquicias, los cuales llegan a ser bastante tediosos. Imagínense dibujar una guerra de robots, es como bastante Claro. complicado, y es como, sí, son como franquicias que ponen a prueba eh, realmente, ¿no?, la destreza de los dibujantes, y de la cual yo decidí alejarme porque nada, me parece como una suerte de explotación a la cual no me sometería, digamos, no, nunca haría una muestra, digamos, de Transformer, primero porque, bueno, su complejidad, ¿no?, lleva muchísimo más tiempo, así que, bueno, nada, se las debo rotundamente con respecto a lo que es su parte, digamos, de cómic, pero bueno, sepan que pueden complementar muchos pasajes de la historia a través de los cómics, porque bueno, nada, inclusive creo que bueno, la franquicia fue pasando de mano en mano, o sea, hubo muchas editoriales que han gozado de los derechos de esta serie, pero bueno, uno puede ir, recurrir a estas y tratar de atar, digamos, cabos sueltos o pasajes que se le hayan perdido o que no entienda de todo con respecto Sí. al cómic. Sí, sí, para quien, a ver, quiera buscar cómics concretamente que tenga ganas de ver en que se ha volcado ya desde hace muchísimos años, busque directamente los cómics de IW Comics, que es la editorial que tiene los derechos de Transformers desde el 2005, si mal no recuerdo. Así que, sí, bien digo, desde 2005, lo tenía que apuntado. Eh, Así que bueno, ahí hay muchísimo material porque hasta el día de la fecha sigue teniendo las franquicias. Se ha hecho muchísima. Yo también, como Guille, me voy a considerar un total y absoluto profano en el aspecto de los cómics de Transformers, porque yo tampoco he visto nada. Sé que existen, que hay mucho material hecho, pero bueno, quien quiera interesarse, que sepa que IDW Comic o IDW Publisher, creo que se llama la editorial, no recuerdo bien, pero básicamente ¿Mm? es IDW, eh, es la que tiene los derechos y la que ha publicado toneladas de cómics hasta ahora. Pero bueno, para ir cerrando, más allá de que no vamos a mencionar mucho de esto, hay que mencionarlo por una cuestión meramente cronológica, que es más o menos lo que hacemos cuando cada vez que hacemos un especial, pero porque verdaderamente no vale la pena y en eso los tres estamos absolutamente de acuerdo. En 2007, ya al poco tiempo de finalizado lo que vendría a ser las máquinas bestias, comienza e inicia las famosas franquicias de películas o la franquicia ya live action, ¿no? De películas con eh, no animadas, sino con No, personas, sí. De la mano del señor Miguel Bahía, Miguel, Miguelito Bahía, de este director que le encantan las explosiones. Bueno, llega una adaptación que no es otra cosa que una adaptación de los personajes, porque poco tiene que ver con la historia original,
de los Transformers con un reducido grupo de Transformers y un reducido grupo de Decepticons que llegan a la Tierra, tienen una motivación especial por la que llegan, hay un grupo de seres humanos con los que entablan una especie de alianza y bueno, poco más. En realidad las películas de Michael Bay y de la franquicia Transformers no son buenas, más que en lo meramente técnico, realmente no lo son. A mí la única que podría llegar a destacar y ni siquiera recomendar, solamente si alguien quiere ver las películas o que no las haya visto, la única que más o menos puede zafar es la primera, porque ya desde las dos desde la segunda película, desde la caída, el retorno del caído, creo que se llama, verdaderamente son un despropósito y un despilfarro de efectos especiales y de situaciones completamente ridículas, poco imaginativas. Un desperdicio porque tiene grandes actores a lo largo de todas las películas. Sé que ahora, después no sé, Mati, vos si nos vas a contar algún rumor que hay de algunas cosas que hay en producción, porque hasta el día de hoy se siguen produciendo y creo que está en camino una nueva película, creo que son, no sé, yo ya perdí la Sí, cuenta, pero creo que son 6 las que salieron hasta ahora, de las cuales yo vi las sí, la primeras, séptima. de las cuales yo vi las primeras 3 y dije suficiente, pero bueno, sepan, bueno, todo el mundo sabe, lo triste es eso, que mucha gente conoce Transformers por sus versiones cinematográficas, en especial los que han nacido de esa fecha para acá, ¿no? Ujú. Pero Pobre bueno, gente, pobre gente, pobre pobre gente. gente, sí que tiene como referencia a los Transformers de Miguelito Bahía y de Shia LaBeouf, pero bueno, ¿qué va a ser? Pero existe esa. Tiene alguna, la primera peli tiene algunas cosas que ha tomado, como dijo Guille muy al principio del programa, algunos easter eggs, si se quiere, o algunos homenajes a cosas muy puntuales y muy emblemáticas de la saga Transformer, pero poco más. En realidad, no le hace justicia para nada a nada que tenga que ver con Sí, esta. no las vayan a ver. Yo sinceramente no recomiendo No, no. las películas porque hasta inclusive las escenas de acción son como un bodrio donde uno se marea y se Sí. pierde, no sabe qué es una mano, qué es un pie, qué es un nada, qué es lo que pasa, qué golpe le dio siquiera. Totalmente, no sé, es como una suerte de película para robar tu dinero Sí, sí, sí. cuando vas al cine. Excesivamente largas y Claro. aburridas en algunos tramos. Yo Sí, recuerdo hay algunas que son largas. de la 2 y de la 3 que son re largas y hay unas secuencias Mm. que son aburridas al extremo. Al extremo. O sea, eso habla de lo horroroso que es no solo la dirección, sino todo lo que tiene que ver con el guión, con... Tienen... No, nada. Son películas No, realmente... yo lo único que salvo de ahí de esas películas es la banda sonora. Si Sí, tenía ganas de escuchar, porque la música es música y ya está, ¿no? sí, sí, Está sí. bien compuesta. Eso es lo único que yo rescato, digamos, Por eso sí, creo que de- lo único que se puede decir que más o menos si alguien quiere ver su adaptación cinematográfica, y no es necesario, pero si tiene que ver, que vea la primera, sin muchas expectativas, porque realmente no las va a cumplir, y nada más. El resto no vale la pena. Yo voy a decir, lo último que voy a decir es que, o voy a recomendar, es que hay un excelente juego de Platinum Games, de los creadores de la bruja más sexy de los videojuegos, de la señorita Bayonetta, que se llamó Transformer Devastation, que es un juego de ya hace unos años, de hecho fue intergeneracional entre Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 y PlayStation 4 y PC, que es un excelente juego de Transformers porque está basado exclusivamente con los Transformers de generación 1 y es un hack and slash donde la historia tiene poca relevancia, pero es básicamente poder elegir un grupo de Autobots y rompernos la cabeza nivel tras nivel con un montón de otros roboses en peleas súper divertidas y nada más, pero y tiene un apartado artístico que está basado exclusivamente en lo que es los Transformers de la primera generación, así que quien se quiera alejar de esa imagen de Transformer más moderna, en este juego en Transformer Devastation básicamente toda la historia y toda la estética es la de la primera generación clásica de los Transformers. Un juegazo de Platinum, como todos los que hace, y en especial cuando se dedica a lo que mejor sabe que es que lo que son los hack and slash, ¿no? Así que bueno, tiene muchos videojuegos Transformers, pero diría que ese es para mí el más recomendable de todos, porque es un buen juego, divertido,
y porque tiene el sabor clásico de la generación 1. Mati, ¿vos querés comentarnos Sí, no algo? sé si Guille quería acotar algo, si no ya voy con lo mío. Dale, métele. No, bueno, justo para buscar información para este especial, encontré ahí navegando por el Encarta de este siglo, que es el... No digas en carta que me tiras el DNI por la cabeza. Me acordás de ese del Encarta. Bueno, encontré que, googleando, digamos, que van a hacer Transformers 7. Para los que les interesa, los que quieren ver las películas o hayan visto las Justo yo películas. estaba esperando semejante noticia Claro. No, 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 no. para no ir, justamente para no ir. No, bueno. Contanos, A lo mejor contanos lo hay, que hay, sabes. hay gente que le gusta, ¿sí? Yo hablo para la gente que le gusta. Es una información Sí, capaz que saben, ¿no? Bueno, se está filmando la 7, la versión séptima, o sea, la séptima versión. Eh, Supuestamente va a aparecer, está ambientada en la década del 90, con los Transformers originales, digamos, a esa generación G1. Eh, Me parece que tiene más protagonista, no es tanto Optimus, sino que es el escarabajo. ¿Cómo se llama? Bumblebee, ¿puede ser? Así el término, Bumblebee, ¿no? sí, exactamente, Sí, sí. Sí, el escarabajo dice Mati porque en el diseño original, en G1 en los años 80, sí, Bumblebee era un Volkswagen Beetle, su claro. transformación en robot. Sí. No, bueno, entonces aparentemente la están filmando en Perú la película, sí. Esto es verídico, la están filmando, bueno, aparentemente creo que el año que viene ya va a salir, Ajá. eh, así que va a estar ambientada a los Transformers de los 90. Tiene esa estética, digamos, de los Transformers de la vieja generación, digamos, la G1, y por ahí alguna vueltita más de tuerca, pero bueno, eso es lo único que yo más o menos pude ir a investigar, y bueno, está en proceso, sí, lo están filmando. Mm, Que después salga, algo como la que gente. ya es otra cosa. Sí. Yo traigo la información. Muy No bien. maten al No vamos a matar mensajero al que mensajero. no, La verdad no que le gusta el la mensaje. verdad que la tiene difícil. No sé quién se está encargando de la producción, ya veremos cuando llegue el momento. Pero para sí. remontar todo lo que hizo Miguelito, la tiene re difícil. Ojo, a lo mejor no cierra el tuje y hace algo que verdaderamente vale la pena o hace honor a los Transformers, pero bueno. El director es Steven Caple Jr. Pa, No lo conozco, me mataste. no sé, no sé quién es. Buah. Eh, Ya veremos cuando llegue el momento, ¿no? sí. Guille, ¿querés contarnos Yo, algo más? Así ya vamos a ir sí, cerrando. No, hoy nos repasamos, así que sí. largue, Yo, cuéntenos. yo como para cerrar, nada, decir, espero que no haya un Transformer que se transforme en salchipapa. Es lo único que le deseo a El esta único que nueva, falta. claro, a esta nueva iniciativa. Nada, recordar quizás la serie con mucho cariño, ya que me ha hecho comprar muñecos. Y eso es como, yo entiendo que todas estas series han tenido ese fin, pero bueno, conmigo Caíste en la trampa. en Transformers ha surtido efecto. También, digamos, comentarles que justo buscando información para el programa de hoy, con Fer encontramos Transformers Scramble City, que es un Mm, Nova que salió ahí muy juntito a The Movie, del cual yo no conocía la existencia. Eh, Así que bueno, nada, comentarles que también existe este OVA, que yo voy a documentarme, ¿no? Acerca de esta peli que se me pasó por alto, invitarlos a verla, a que nos comenten ahí qué les parece. Yo haré algún comentario en un futuro programa, si volvemos a repetir el tema. Pero bueno, nada, sí. eso. Lo bueno que me ha dejado esta serie, esta franquicia, y bueno, y lo bueno que seguramente me va a dejar porque nada, descubro nuevo material de lo viejo que se me había pasado.
recuerden que hay mucho material de Transformers que no ha llegado hacia nosotros, como de Master Head, que bueno, que era toda una suerte de animación donde los robots como que perdían la cabeza y se cambiaban de cuerpos, que bueno, son unas cosas que nosotros fuimos averiguando y que nos ha alentado quizá esta investigación a poder seguir descubriendo cosas. Así que nada, vayan a disfrutar cualquiera de las cosas que recomendamos en el programa de hoy, menos las películas de el señor Miguel. Bien, yo voy a decir para ir cerrando también y para apoyar un poco lo que dice Guille, que mira, cualquier cosa que vean de Transformers y que les devuelva un poquito su espíritu de niño, como ser comprar una figura, no importa la edad que tengan, o volver a buscar en YouTube algún capítulo que les recuerde esos lindos años y cuando uno era pequeño, ¿no? Y miraba esas cosas y le devuelve un poquito esa infancia, esa juventud, ese niño interior, está más que justificado y es una de las mejores cosas y de las que deberíamos hacer con más frecuencia todos, ¿no? Así que bienvenido sea para a la gente que nos está escuchando ahora y no conozca el Transformer y quiere investigar y se base en lo que hoy estamos contando, adelante, porque si no les redescubre el niño que tenían en su momento, otro niño va a surgir y nada negativo puede surgir de esa interacción con esta genial franquicia que hasta el día de hoy existe y va a seguir existiendo, porque Transformers va a haber para rato. Pero bueno, este fue nuestro programa especial, nuestro humilde homenaje a una saga que queremos muchísimo, que es un emblema de nuestra infancia y de la infancia de muchísimos, y que lo va a seguir siendo seguramente para la de muchas generaciones. Así que bueno, por nuestro lado ya nos vamos a ir despidiendo. Agradecemos como siempre que hayan llegado hasta aquí. Esperamos que les haya gustado el especial y como siempre atento a todo lo que nos quieran contar, que nos quieran aconsejar en las redes sociales, en iVoox y en Mixcloud. Bienvenidos sean. Por lo pronto nos despedimos hasta la semana próxima ya con un programa regular de Asteroide M Podcast. Agradecidos nuevamente, nos despedimos. Hasta luego.